Bienvenido. Hoy iniciamos un viaje hacia un tema poderoso y decisivo en la vida de cualquier ser humano: el poder de la autoconfianza. A lo largo de la historia, los grandes pensadores, líderes y visionarios han repetido una misma verdad con diferentes palabras. El verdadero poder está dentro de ti. Y en medio de los misterios infinitos del universo, existe una certeza inquebrantable. Estamos rodeados de una energía eterna e ilimitada, la fuente de donde procede todo lo que existe. El filósofo Herbert Spencer lo expresó de manera sencilla pero contundente: puedes hacerlo, si crees que puedes. Esa frase encierra una de las leyes más profundas de la vida. Nada se concreta en la realidad si antes no se ha construido en la mente. Antes de entrar en los principios que vamos a estudiar, quiero invitarte a que abras tu corazón y tu entendimiento. Este conocimiento no es teoría vacía, ni palabras lanzadas al viento. Son ideas probadas por la experiencia de décadas de investigación, respaldadas por innumerables ejemplos de hombres y mujeres que transformaron sus vidas al poner en práctica estos fundamentos. Hay algo que debes saber desde el principio: el escepticismo excesivo es el peor enemigo del progreso. Una mente cerrada jamás logra grandes conquistas. Si te acercas a este aprendizaje con la actitud de quien duda de todo, difícilmente podrás aprovechar su poder. En cambio, si lo escuchas con una disposición sincera a probar, descubrirás que tu vida puede cambiar de formas que hoy ni imaginas. Vivimos en una era única. En menos de un siglo, la humanidad ha conquistado los cielos, explorado los océanos, reducido las distancias del mundo entero a segundos de comunicación, encendido la noche con la energía eléctrica y multiplicado la producción de la tierra. Hemos visto cómo el ingenio humano convierte lo imposible en cotidiano. Y aún así, todo esto apenas roza la superficie de lo que somos capaces de alcanzar cuando aprendemos a usar nuestra mente de manera consciente. La puerta hacia el conocimiento más valioso aún no está afuera, sino dentro de ti. El descubrimiento más grande que puedes hacer no es un invento tecnológico ni un logro material, sino la comprensión de que tu pensamiento es energía creativa. El pensamiento es la fuerza más organizada que existe y, cuando lo diriges con confianza, se convierte en la llave para abrir cualquier puerta. Hoy sabemos que gran parte de la pobreza, el fracaso y el sufrimiento humano tiene un origen común: el miedo. Ese miedo que se disfraza de mil maneras y que se instala en la mente como un enemigo invisible. El miedo paraliza, apaga los sueños, destruye la voluntad y encadena el espíritu. Pero también sabemos que existe un antídoto: la autoconfianza. Cuando una persona domina sus miedos y se atreve a creer en sí misma, puede avanzar hacia el éxito en casi cualquier camino, incluso cuando las circunstancias parezcan adversas. El desarrollo de la confianza en uno mismo comienza con una batalla interior. Una batalla contra esa voz que susurra: no puedes hacerlo. Es demasiado tarde. La gente se burlará de ti. ¿Y si fracasas? Esa voz es la voz del miedo, un enemigo antiguo que ha detenido el progreso de millones de personas. Pero la buena noticia es que la ciencia, la experiencia y la espiritualidad coinciden en que la mente tiene el poder de reemplazar ese miedo con fe, certeza y valentía. Para entender cómo el miedo controla la vida de tantas personas, debemos conocer sus raíces. Se ha descubierto que existen 6 miedos principales, de los cuales nacen todos los demás. Tecla del 1: el miedo a la pobreza. Tecla del 2: el miedo a la vejez. Tecla del 3: el miedo a la crítica. Tecla del 4: el miedo a perder el amor de alguien. Tecla del 5: el miedo a la mala salud. Tecla del 6: el miedo a la muerte. Haz un inventario honesto de tu vida y pregúntate: ¿cuál de estos miedos me domina? Reconocerlo es el primer paso para liberarte. Estos miedos no siempre vienen de experiencias personales. Se transmiten a través de la cultura, la familia y la sociedad. Son hábitos mentales que se heredan de generación en generación, no a través de la sangre, sino a través de la influencia social y emocional. La buena noticia es que lo que fue aprendido puede desaprenderse. Y lo que fue heredado puede transformarse. La autoconfianza es el proceso mediante el cual reemplazas las huellas del miedo por nuevas convicciones, convicciones que te empoderan, que te dan fuerza, que te recuerdan quién eres y de qué estás hecho. Piensa en esto: toda la evolución de la vida ha sido un camino de transformación, donde una forma da paso a otra más fuerte y más capaz. En la naturaleza, cada célula, cada organismo, se adapta para sobrevivir. Tú también llevas en tu interior esa inteligencia adaptativa, esa chispa que te permite superar obstáculos. La diferencia entre quien se queda detenido y quien avanza hacia sus sueños está en su actitud mental. Y la actitud mental se forma con pensamientos, creencias y palabras. Si tu mente se habitúa a enfocarse en el miedo, ese será el fruto que cosecharás.
Pero si tu mente se acostumbra a confiar en ti mismo, a afirmar tu capacidad y a actuar desde esa certeza, abrirás caminos que otros consideran imposibles. Ese es el inicio del poder de la autoconfianza. La vida del ser humano está marcada no solo por la herencia física que recibe al nacer, sino también por una herencia mucho más poderosa y determinante: la herencia social. ¿Qué significa esto? Significa que cada persona, desde su niñez, absorbe ideas, creencias, costumbres y pensamientos de su entorno. Lo que escuchamos de nuestros padres, maestros, líderes religiosos, e incluso de las historias que se transmiten de boca en boca, va moldeando nuestra mente. Cada palabra repetida, cada imagen reforzada, se convierte en una semilla que echa raíces en la conciencia y termina influyendo en nuestras decisiones y en la manera en que interpretamos la vida. La mente de un niño pequeño es como un campo fértil, abierto y receptivo. En esos primeros años, todo lo que se siembra allí crece con fuerza, ya sea una verdad liberadora o una mentira limitante. Y lo más impactante es que muchas de esas creencias, implantadas en la infancia, permanecen grabadas para siempre en la personalidad, como si fueran parte de los huesos y la sangre. Así es como nacen y se refuerzan los miedos básicos de la humanidad. No solo se transmiten por experiencias directas, sino también a través de la cultura, la religión, la educación y las costumbres heredadas de generación en generación. Y entre todos esos miedos, el primero y quizás el más devastador es el miedo a la pobreza. Este miedo tiene un origen claro: la constante lucha del ser humano por la supervivencia. A lo largo de la historia, el hombre aprendió que sin recursos materiales, sin comida, sin techo, sin abrigo, su vida corría peligro. Esa memoria colectiva, sumada a los abusos económicos, a la explotación y a la desigualdad, convirtió la pobreza en un fantasma temido por todos. El miedo a la pobreza no solo es un temor al hambre o a la falta de un hogar. Es un miedo cargado de vergüenza, de humillación, de sentirse menos ante los ojos de la sociedad. Vivimos en un mundo donde muchas veces el valor de una persona se mide por el dinero que tiene en su cuenta bancaria o por las posesiones que puede exhibir. Piensa en esto: alguien puede cometer errores graves, incluso crímenes, y con el tiempo ser perdonado o recuperar su lugar en la sociedad. Pero aquel que pierde su riqueza suele ser condenado de inmediato al desprecio, a la burla y al olvido. La pobreza, para la mente humana condicionada, es vista como un pecado imperdonable. Y de allí surge este miedo tan profundo. Este temor es tan fuerte que influye en matrimonios, amistades, negocios y decisiones diarias. Muchos vínculos se crean y se destruyen no por amor ni por afinidad, sino por la sombra del dinero. La obsesión por la riqueza ha llegado al punto en que podríamos llamar a nuestra sociedad actual la sociedad del signo dólar, porque parece. La crítica no solo afecta en lo superficial, también condiciona nuestra manera de pensar y de creer. Hubo tiempos en los que cuestionar una creencia religiosa podía condenar a alguien al exilio o a la ruina social. Y aunque hoy gozamos de más libertad, ese eco sigue latente. Muchas personas callan sus ideas, traicionan su autenticidad o viven reprimidas por temor a la desaprobación. El cuarto miedo básico es el miedo a perder el amor de alguien. Este temor está ligado a una de las necesidades más profundas del ser humano: la de ser amado y aceptado. Sin embargo, el amor muchas veces se confunde con posesión, celos o dependencia. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha temido perder el afecto de su pareja, su familia o sus seres queridos. Y de ese temor nacen los celos, la desconfianza y hasta la obsesión por controlar al otro. Este miedo se convierte en una verdadera prisión emocional. Quien teme perder el amor vive inseguro, sospecha de todo y muchas veces proyecta sus propias dudas en la persona amada. Lo que debería ser una fuerza liberadora y creadora, se transforma en ansiedad y sufrimiento. La paradoja es que este miedo, en lugar de asegurar el amor, suele destruirlo. Porque quien teme demasiado perder algo, termina asfixiándolo hasta hacerlo desaparecer. Cada uno de estos miedos, a la pobreza, a la vejez, a la crítica y a la pérdida del amor, son cadenas invisibles que nos roban energía, nos quitan claridad y nos impiden avanzar hacia una vida plena. Pero también son maestros ocultos, porque nos muestran en qué áreas debemos trabajar la autoconfianza, la fe y la fortaleza interior. ¿Quieres que continúe con la cuarta parte, donde entramos en el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte? Entre todos los miedos que aprisionan la mente humana, uno de los más dolorosos es el miedo a perder el amor de alguien. Este temor toca fibras muy sensibles, porque el ser humano fue creado con la necesidad de afecto, compañía y aceptación. Cuando ese amor se percibe en riesgo, el corazón se llena de inseguridad, ansiedad y sufrimiento.
No es exagerado decir que este miedo puede llegar a ser el más devastador de todos, porque arranca de raíz la paz interior. Después encontramos otro miedo que acompaña a la humanidad desde tiempos inmemoriales: el miedo a la enfermedad. Este temor se conecta de manera directa tanto con la pobreza como con la vejez. Durante siglos, la idea de enfermar ha sido asociada con debilidad, dependencia y pérdida de control. Y aunque la medicina ha avanzado, la industria de la salud también ha jugado un papel importante en mantener ese miedo vivo, recordándole constantemente al hombre que su bienestar depende de un sistema, de un remedio o de alguien más. Con el tiempo, la mente humana heredó esta idea de fragilidad y muchos crecieron convencidos de que la enfermedad es una amenaza inevitable. Pero la realidad es que gran parte del miedo a la mala salud no proviene de la enfermedad misma, sino de la forma en que la sociedad la ha representado. Es el temor a la pérdida de fuerza, a la incapacidad de valerse por sí mismo y al dolor físico lo que lo convierte en una cadena tan difícil de romper. Y luego llegamos al más profundo de los 6 miedos básicos: el miedo a la muerte. Este miedo es universal. No hay cultura, época ni civilización que haya estado libre de él. La raíz principal de este temor, sin embargo, no es la muerte en sí, sino las imágenes de terror que se implantaron en la mente a través de dogmas, supersticiones y fanatismos. A lo largo de la historia, se enseñó a millones de personas a creer en un cielo o en un infierno donde serían recompensados o castigados. Y aunque nadie ha podido comprobar esas visiones, el solo hecho de imaginarlas ha generado una de las angustias más profundas en el ser humano. Muchos líderes religiosos, conscientes de este temor, lo han usado como herramienta de poder. La promesa de un pase seguro al cielo o la amenaza de un infierno eterno se convirtió en un negocio que aún hoy manipula a multitudes. Pero la verdad es clara: nadie sabe con certeza qué ocurre después de la muerte. Lo que sí sabemos: la crítica no solo afecta en lo superficial, también condiciona nuestra manera de pensar y de creer. Hubo tiempos en los que cuestionar una creencia religiosa podía condenar a alguien al exilio o a la ruina social. Y aunque hoy gozamos de más libertad, ese eco sigue latente. Muchas personas callan sus ideas, traicionan su autenticidad o viven reprimidas por temor a la desaprobación. El cuarto miedo básico es el miedo a perder el amor de alguien. Este temor está ligado a una de las necesidades más profundas del ser humano: la de ser amado y aceptado. Sin embargo, el amor muchas veces se confunde con posesión, celos o dependencia. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha temido perder el afecto de su pareja, su familia o sus seres queridos. Y de ese temor nacen los celos, la desconfianza y hasta la obsesión por controlar al otro. Este miedo se convierte en una verdadera prisión emocional. Quien teme perder el amor vive inseguro, sospecha de todo y muchas veces proyecta sus propias dudas en la persona amada. Lo que debería ser una fuerza liberadora y creadora, se transforma en ansiedad y sufrimiento. La paradoja es que este miedo, en lugar de asegurar el amor, suele destruirlo. Porque quien teme demasiado perder algo, termina asfixiándolo hasta hacerlo desaparecer. Cada uno de estos miedos, a la pobreza, a la vejez, a la crítica y a la pérdida del amor, son cadenas invisibles que nos roban energía, nos quitan claridad y nos impiden avanzar hacia una vida plena. Pero también son maestros ocultos, porque nos muestran en qué áreas debemos trabajar la autoconfianza, la fe y la fortaleza interior. ¿Quieres que continúe con la cuarta parte, donde entramos en el miedo a la enfermedad y el miedo a la muerte? Entre todos los miedos que aprisionan la mente humana, uno de los más dolorosos es el miedo a perder el amor de alguien. Este temor toca fibras muy sensibles, porque el ser humano fue creado con la necesidad de afecto, compañía y aceptación. Cuando ese amor se percibe en riesgo, el corazón se llena de inseguridad, ansiedad y sufrimiento. No es exagerado decir que este miedo puede llegar a ser el más devastador de todos, porque arranca de raíz la paz interior. Después encontramos otro miedo que acompaña a la humanidad desde tiempos inmemoriales: el miedo a la enfermedad. Este temor se conecta de manera directa tanto con la pobreza como con la vejez. Durante siglos, la idea de enfermar ha sido asociada con debilidad, dependencia y pérdida de control. Y aunque la medicina ha avanzado, la industria de la salud también ha jugado un papel importante en mantener ese miedo vivo, recordándole constantemente al hombre que su bienestar depende de un sistema, de un remedio o de alguien más. Con el tiempo, la mente humana heredó esta idea de fragilidad y muchos crecieron convencidos de que la enfermedad es una amenaza inevitable. Pero la realidad es que gran parte del miedo a la mala salud no proviene de la enfermedad misma, sino de la forma en que la sociedad la ha representado. Es el temor a la pérdida de fuerza, a la incapacidad de valerse por sí mismo y al dolor físico lo que lo convierte en una cadena tan difícil de romper. Y luego llegamos al más profundo de los 6 miedos básicos:
El miedo a la muerte. Este miedo es universal. No hay cultura, época ni civilización que haya estado libre de él. La raíz principal de este temor, sin embargo, no es la muerte en sí, sino las imágenes de terror que se implantaron en la mente a través de dogmas, supersticiones y fanatismos. A lo largo de la historia, se enseñó a millones de personas a creer en un cielo o en un infierno donde serían recompensados o castigados. Y aunque nadie ha podido comprobar esas visiones, el solo hecho de imaginarlas ha generado una de las angustias más profundas en el ser humano. Muchos líderes religiosos, conscientes de este temor, lo han usado como herramienta de poder. La promesa de un pase seguro al cielo o la amenaza de un infierno eterno se convirtió en un negocio que aún hoy manipula a multitudes. Pero la verdad es clara. Nadie sabe con certeza qué ocurre después de la muerte. Lo que sí sabemos, negativa es suficiente para modificar la conducta para siempre. La herencia social no se limita a los animales, también gobierna la vida humana. Piénsalo. ¿Cuántos hábitos, creencias y temores repetimos simplemente porque los vimos en nuestros padres, maestros o en la sociedad? ¿Cuántos límites cargamos que nunca cuestionamos porque fueron sembrados en nuestra infancia, cuando nuestra mente era un terreno fértil y sin defensas? El ejemplo del perro de raza Airedale ilustra esta realidad desde otro ángulo. A pesar de ser reprendido cada vez que llegaba con un pollo en la boca, seguía repitiendo la conducta. Los regaños no borraban su instinto ni la herencia aprendida. Fue necesario un experimento distinto, colocar al perro en un ambiente donde pudiera confrontar de manera directa las consecuencias de sus actos. Solo entonces, con una experiencia más intensa y significativa, comenzó a asimilar una nueva forma de conducta. Estos relatos nos muestran que la vida, en todos sus niveles, se rige por el aprendizaje heredado, consciente o inconsciente. Y así como los animales graban en su memoria lo que deben evitar, los seres humanos también almacenamos, a veces sin darnos cuenta, miedos, creencias y condicionamientos que guían nuestras decisiones diarias. La diferencia es que nosotros tenemos un poder que ellos no. El de elegir conscientemente qué lecciones aceptar y cuáles rechazar. La herencia social puede encadenarnos al miedo, pero también puede convertirse en un trampolín hacia la libertad si aprendemos a sembrar nuevas ideas en nuestra mente. La clave está en observar, reflexionar y reemplazar lo aprendido con aquello que verdaderamente nos edifica. La historia del perro Airedale y la gallina nos deja una enseñanza inolvidable. Aquel animal, acostumbrado a cazar pollos, pensó que enfrentarse a una simple ave sería un juego fácil. Sin embargo, la gallina, movida por la fuerza de la maternidad y el instinto de defensa, le dio una lección que no olvidaría jamás. No se limitó a huir, sino que usó todo lo que tenía a su favor. Alas, garras y pico, para demostrar que la verdadera fuerza no siempre depende del tamaño, sino de la determinación y el coraje. El perro, humillado y aturdido, no volvió a acercarse a una gallina nunca más. Esa experiencia dolorosa se grabó profundamente en su memoria, marcándolo para siempre. Fue la herencia social, transmitida a través del tacto, del dolor y del miedo, la que le enseñó una verdad que ni 1000 regaños hubieran logrado. De igual manera, los urogallos transmiten el miedo al hombre a sus crías a través de gestos, movimientos y sonidos cargados de emoción. No necesitan largas explicaciones. Un despliegue de alas, un parloteo nervioso y un fingimiento de parálisis bastan para grabar en la mente de los pequeños el mensaje de alerta. Una sola escena vivida con intensidad es suficiente para instalar en lo más profundo del ser una lección de supervivencia. Y lo mismo ocurre con los seres humanos. La herencia social no se limita a los animales. Gobierna nuestra vida desde el momento en que nacemos. Cada palabra, cada gesto y cada creencia que escuchamos en nuestros primeros años de vida se siembra en nuestra mente como una semilla que con el tiempo germina y se convierte en parte de nuestra personalidad. Por eso los dogmas, los credos, las ideas de éxito o fracaso, de amor o de miedo, que recibimos en la niñez, marcan nuestro destino más de lo que imaginamos. Entre todas las formas de miedo, pocas son tan destructivas como el miedo a la pobreza y el miedo a la vejez. Ambos se entrelazan como cadenas invisibles que esclavizan la mente. La obsesión por evitar la carencia lleva a muchos a sobrecargar sus cuerpos, a sacrificar su salud y a perder la paz en el afán de acumular para el futuro. Y lo irónico es que ese mismo miedo, al que alimentamos con pensamientos y angustias, nos acerca a lo que queremos evitar. El hombre que entra a la madurez, alrededor de los 40 años, debería estar en el mejor momento de su vida. Su mente más clara, su espíritu más sereno, su capacidad de comprender más profunda. Sin embargo, por miedo al futuro, muchos se pierden en un laberinto de deseos encontrados y olvidan que la naturaleza ofrece a cada instante señales de sabiduría.
en el fluir de los ríos, en el crecimiento de los bosques, en la sonrisa de los niños. Allí está la escritura de la vida, esperando ser leída. Pero, cegado por la preocupación y la prisa, el hombre pasa de largo, retando a esas fuerzas en lugar de fluir con ellas. Es así como la energía que podría impulsarlo hacia la plenitud termina por convertirse en fuerza de destrucción. Y la causa principal de este desvío es la ignorancia acerca del poder de la autosugestión. Este principio, que debería ser nuestro mayor aliado, se convierte muchas veces en el obstáculo más grande. ¿Por qué? Porque usamos la autosugestión de manera inconsciente y negativa. Si sufrimos una decepción, una traición o una injusticia, en lugar de aprender y avanzar, dejamos que esa herida plante en nuestra mente la idea de que nadie es confiable, de que todos son desagradecidos, de que la vida es injusta. Y al repetirlo una y otra vez, lo grabamos en el subconsciente. Así, nuestros pensamientos dominantes comienzan a teñir nuestra percepción y terminamos atrayendo justamente lo que tememos o despreciamos. En cambio, aquel que decide conscientemente usar la autosugestión a su favor comienza a ver transformaciones poderosas. Si eliges ver lo mejor en cada persona, si decides afirmar que hay bondad, generosidad y nobleza en quienes te rodean, tu mente se llena de pensamientos de optimismo y fe. Y como la ley de la atracción nunca falla, esos mismos pensamientos comienzan a traer a tu vida a personas y situaciones que vibran en esa misma frecuencia. Aquí radica la diferencia entre vivir como un incrédulo, desconfiando de todo y de todos, o vivir como un visionario, confiando en el poder de lo bueno y lo verdadero. El incrédulo se rodea de más incredulidad. El que confía en lo mejor, acaba por atraer lo mejor. Pero hay otra trampa en la que muchos caen: el miedo a la crítica. Ese temor al que dirán hace que millones de personas se escondan en la última fila del teatro de la vida. Piensan que ser discretos o modestos significa negarse el derecho de brillar, de avanzar y de mostrar su talento. El miedo a la opinión pública los mantiene en silencio, invisibles, mientras otros más atrevidos, aunque menos preparados, se llevan las oportunidades. El verdadero problema no es la crítica de los demás, sino la crítica que nosotros mismos nos repetimos en la mente. Y es ahí donde la autosugestión debe ser usada como herramienta de liberación, sembrando nuevas creencias, afirmando que tienes derecho a expresarte, a crear, a triunfar, sin pedir permiso al juicio ajeno. El hombre que vive escondido en las sombras del que dirán se convierte en prisionero de sí mismo. Se convence, mediante la fuerza invisible de la autosugestión, de que debe permanecer siempre en la retaguardia, como si mostrarse al mundo fuera un pecado, como si recibir una crítica pudiera derrumbar su propósito. Esa manera de pensar lo limita más que cualquier obstáculo externo, pues la crítica, por dura que sea, nunca tiene el poder de frenar a quien realmente ha decidido avanzar. Otro ejemplo lo vemos en aquel que nació en medio de la pobreza. Desde su infancia ha visto la escasez en su hogar, ha sentido el peso del hambre y la carencia en su piel, ha escuchado repetidas veces que la pobreza es una maldición inevitable. Esa experiencia lo ha marcado tanto, que termina grabando en lo más profundo de su mente la creencia de que una vez pobre, siempre pobre. Y con el tiempo, esa convicción se convierte en su pensamiento dominante. Vive como un caballo que ha sido domado y enjaezado, olvidando que todavía tiene la fuerza para romper las riendas. El poder está dentro de él, pero la sugestión lo ha convertido en un renunciante, alguien que deja de luchar y acepta resignado un destino que nunca debió aceptar. Es un hecho comprobado. Toda facultad de la mente, igual que cualquier músculo del cuerpo, se marchita si no se ejercita. La confianza en uno mismo no es la excepción. Quien no la utiliza, la pierde. Quien la entrena, la fortalece. Y en esto encontramos también la paradoja de la riqueza heredada. Muchas veces, en lugar de ser una ventaja, se convierte en un obstáculo. La abundancia sin esfuerzo adormece la iniciativa, y la comodidad prolongada debilita el espíritu. Se cuenta la historia de un niño nacido en una familia acaudalada en Washington. Desde su primer día de vida, fue rodeado por enfermeras, asistentes y hasta detectives, cuya única tarea era protegerlo de cualquier daño. Nunca necesitó vestirse solo, nunca tuvo que aprender a resolver algo por sí mismo, pues siempre había alguien que lo hacía en su lugar. A los 10 años, mientras jugaba en el patio, descubrió que la puerta trasera de la casa estaba abierta. Nunca había salido solo por allí. En un arranque de curiosidad, corrió hacia la calle. Pero no conocía el peligro, no había desarrollado sus propios reflejos. Fue atropellado por un automóvil y murió en el acto. Había usado los ojos de sus sirvientes durante tanto tiempo, que los suyos propios se habían vuelto inútiles. La sobreprotección le había robado la confianza para enfrentar el mundo.
Algo parecido ocurrió con los hijos de un hombre poderoso y millonario. Ambos fueron enviados a costosos colegios y recibían mes a mes una generosa suma de dinero para gastar a su antojo. No tenían que luchar por nada, ni aprender el valor de administrar lo poco. En lugar de esfuerzo, encontraron la tentación. En lugar de disciplina, cultivaron el vicio. Uno murió joven a causa del alcohol y el otro terminó en un hospital mental. Lo que parecía una bendición se convirtió en desgracia, porque la ausencia de lucha los dejó sin propósito ni dirección. Esto nos revela una verdad incuestionable. La lucha, lejos de ser una maldición, es un privilegio. La adversidad desarrolla cualidades que permanecen dormidas en tiempos de comodidad. El esfuerzo moldea el carácter, despierta la fuerza de voluntad, pule la disciplina y fortalece la confianza en uno mismo. Muchos de los hombres y mujeres que lograron dejar huella en la historia lo hicieron precisamente porque fueron obligados a luchar desde temprana edad. Sin embargo, son muchos los padres que, engañados por una falsa idea de amor, dicen: «Yo sufrí cuando era joven, por eso quiero que mis hijos lo tengan fácil». Y lo que no saben es que, al librarlos de toda dificultad, los condenan a una debilidad que tal vez nunca podrán superar. La ociosidad forzada es mucho más destructiva que el trabajo duro. Ser obligado a esforzarse, a sacar lo mejor de sí, engendra virtudes como la paciencia, la templanza, el autocontrol y la perseverancia, cualidades que jamás conocerá aquel que crece en medio de una comodidad total. La vida es clara, sin lucha no hay crecimiento, y sin crecimiento no hay confianza. La autosugestión puede llevarte a quedarte en la última fila, escondido, resignado, o puede impulsarte al frente del escenario, a mostrarle al mundo tu valor. La decisión está en tus manos. La mayor amenaza para la confianza en uno mismo no siempre es el fracaso, sino el letargo. Cuando una persona deja de luchar porque ya no lo considera necesario, cuando se acomoda y pierde el hábito del esfuerzo, comienza a aplicarse inconscientemente la autosugestión en su contra. Poco a poco, se convence de que no vale la pena intentar, y en ese proceso va debilitando su poder interior. Lo más grave es que termina mirando con desprecio a quienes siguen esforzándose, sin darse cuenta de que son ellos los que están creciendo y fortaleciendo su carácter. La mente humana puede compararse con una batería. Puede cargarse en positivo o agotarse en negativo. La autoconfianza es esa energía vital que recarga nuestra mente y nos impulsa a dar pasos gigantes en cualquier área de la vida. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la historia de un joven tímido, retraído y acostumbrado a mantenerse en la última fila. Un día asistió a una conferencia sobre autoconfianza que lo impactó profundamente. Salió de allí decidido a transformar su destino. Fue directo al director de un periódico y le pidió una oportunidad como vendedor de publicidad, trabajando solo a comisión. Nadie en la oficina creyó que pudiera triunfar, porque aquel tipo de ventas requería una personalidad fuerte y segura. Pero él hizo algo diferente. En lugar de buscar a los clientes fáciles, preparó una lista de 12 comerciantes que ya habían rechazado a todos los demás vendedores. Antes de visitarlos, se fue a un parque, sacó la lista y la leyó una y otra vez, repitiendo mentalmente: «Ustedes me comprarán antes de que termine el mes». Repitió esa afirmación más de 100 veces. Y entonces empezó. El primer día cerró 3 ventas. En esa misma semana sumó 2 más. A fin de mes, había convencido a 11 de los 12 comerciantes más difíciles de la ciudad. Solo uno seguía negándose. Durante el mes siguiente, en lugar de buscar nuevos clientes, se dedicó exclusivamente a ese comerciante. Durante 30 días recibió un no diario, pero nunca se rindió. Finalmente, el último día, aquel comerciante le dijo: «Joven, he aprendido más de usted que usted de mí. Su persistencia es una lección que jamás olvidaré. Voy a comprar su espacio publicitario». Esa venta no solo le abrió la mejor cuenta de su carrera, sino que marcó el inicio de una reputación que lo llevó a convertirse en millonario. Su secreto fue claro: se cargó de confianza hasta hacerla irresistible. Entendió que de la resistencia nace la fuerza, que el verdadero poder no surge de tomar el camino fácil, sino de enfrentar las dificultades con decisión. Y aquí viene un consejo muy especial para las esposas, aunque los maridos quizá nunca lo lean. Ustedes tienen en sus manos la capacidad de encender o apagar la autoconfianza de sus compañeros. Una palabra de aliento puede enviar a un hombre a su trabajo con energía, motivación y coraje, mientras que una palabra de desdén puede arruinarle el día entero. Conozco de cerca un caso real. Un hombre humilde, agricultor, sin grandes ambiciones, vivía limitado al trabajo de su pequeña granja. Un día, a su esposa se le rompió la dentadura postiza. Él la recogió para examinarla, y con naturalidad ella le dijo:
Tú podrías hacer una de estas si quisieras. Aquella frase sencilla se convirtió en la chispa que encendió un fuego en su interior. Su esposa no solo lo animó, sino que lo convenció de intentar algo nuevo. Ese hombre, que jamás había soñado con ir más allá del campo, terminó estudiando odontología. Con el tiempo, se convirtió en uno de los dentistas más reconocidos de Virginia. Esa historia es personal, porque ese hombre fue mi propio padre. Y me enseñó una verdad invaluable. Nadie puede medir hasta dónde puede llegar una persona cuando tiene detrás a alguien que lo impulsa con fe, apoyo y confianza. Una palabra puede cambiar un destino. El impulso más grande que puede recibir un ser humano muchas veces proviene de alguien cercano, de una voz que cree en él incluso cuando él mismo duda. Es un hecho comprobado. Una mujer puede despertar en su compañero fuerzas ocultas, motivarlo a realizar hazañas casi imposibles, y llevarlo a descubrir un potencial que ni siquiera él sospechaba. Por eso, el apoyo emocional no es solo un derecho, es también un deber dentro de la vida compartida. Animar, inspirar y empujar hacia adelante. Un ejemplo extraordinario lo encontramos en un empresario estadounidense que llegó a la cima de su profesión. Cuando le preguntaron a qué debía su éxito, no habló de universidades, dinero o contactos influyentes. Dio todo el crédito a su esposa. Cuando se casaron, ella escribió un credo personal, lo enmarcó y lo colocó sobre el escritorio de su esposo para que lo viera cada día. Ese credo decía: 1. Creo en mí mismo. Creo en las personas con las que trabajo. Creo en mis empleadores. Creo en mis amigos. Creo en mi familia. Creo que Dios me proveerá todo lo que necesito para triunfar, si pongo de mi parte con servicio fiel y honesto. Creo que el éxito llega como fruto del esfuerzo inteligente y constante, no por suerte ni por engaños. Creo que la vida me devuelve exactamente lo que yo entrego, por eso trataré a los demás como deseo que ellos me traten a mí. Creo en la oración y buscaré cada día la guía divina. Creo que mi deber es prestar siempre el mejor servicio posible, porque me he comprometido a triunfar en la vida. Este credo, tan simple en apariencia, transformó por completo la mentalidad de aquel hombre. Lo firmó, lo leyó todos los días, y lo convirtió en una guía silenciosa que orientaba cada decisión. Ahora bien, lo poderoso no era solo el papel colgado en el escritorio, sino la fuerza invisible de la autosugestión. Cada palabra repetida una y otra vez fue entrando en su mente subconsciente hasta moldear una actitud de confianza que lo volvió imparable. Dejó de depender de la suerte, de la opinión de los demás o de las circunstancias externas, y empezó a caminar con la certeza de que él mismo era su mayor aliado. La autosugestión no es un truco vacío, es la ciencia de sembrar en la mente aquello que quieres cosechar en la vida. Ralph Waldo Emerson lo expresó de manera magistral: nada puede traerte la paz sino tú mismo. Nada puede traerte el éxito sino tú mismo. Y es cierto, nadie puede hacer el trabajo por ti. Puedes necesitar aliados, socios o clientes, pero ellos solo aparecerán cuando tu mente vibre con la energía de la autoconfianza. Es contagiosa, persuasiva y magnética. Observa a dos personas con la misma preparación y experiencia. Una avanza y asciende en su carrera, mientras la otra permanece en el mismo lugar año tras año. ¿Cuál es la diferencia? No es la suerte. No son los títulos ni el esfuerzo aislado. La diferencia es la confianza en uno mismo. El que confía proyecta seguridad, transmite convicción y arrastra a los demás con su fe en sí mismo. El que no confía, en cambio, transmite duda, genera desconfianza y repele oportunidades. En el mundo de las ventas esto se nota más que en cualquier otro campo. Un vendedor sin confianza jamás podrá inspirar seguridad en sus clientes. Pero uno con confianza, incluso antes de mostrar su producto, ya está vendiendo credibilidad y seguridad con su sola presencia. Por eso, ha llegado el momento de aplicar conscientemente el principio de la autosugestión. Te invito a memorizar esta fórmula de autoconfianza, practicarla y repetirla hasta que se convierta en parte de tu identidad. Sé que tengo la capacidad de alcanzar mi propósito definido, y me exijo a mí mismo acciones persistentes y continuas para lograrlo. Comprendo que los pensamientos dominantes de mi mente se reflejarán tarde o temprano en mi realidad exterior. Por eso dedicaré cada día al menos 30 minutos a visualizarme como la persona que deseo ser, hasta transformarme en ella. Tengo claro que el éxito requiere esfuerzo, fe, disciplina y confianza, y que nadie puede hacerlo por mí. Repítelo cada día, grábatelo en la mente y conviértelo en tu credo personal. Te sorprenderá el cambio que producirá en tu vida. Cuando decides comprometerte con tu propósito y plasmarlo en palabras, algo poderoso ocurre. No es solo un ejercicio mental, es una declaración al universo y a ti mismo. Una fórmula de autoconfianza no es un papel con frases bonitas,
Es un pacto personal, un contrato que, si lo repites y practicas con disciplina, terminará reprogramando tu mente hasta convertirte en la persona que deseas ser. La esencia de este principio es clara. Aquello que sostienes en tu mente con suficiente insistencia buscará expresarse en tu realidad. Si dedicas unos minutos cada día a visualizar tu meta, a describir quién quieres llegar a ser y a creer que ya estás en camino, tu subconsciente empezará a trabajar como un motor silencioso, atrayendo circunstancias, personas y oportunidades alineadas con tu propósito. Aquí surge un punto fundamental: la justicia y la verdad. Ningún logro que se construya sobre la mentira o el egoísmo puede durar. La autoconfianza no es soberbia ni manipulación. Es servicio. Es fe en tu capacidad para aportar valor real. Por eso, la fórmula exige eliminar actitudes destructivas como la envidia, el odio o los celos, y sustituirlas por gratitud, cooperación y amor hacia los demás. Porque la energía que entregas es la misma que volverá multiplicada hacia ti. Ahora bien, esta ley invisible de la autosugestión funciona siempre, tanto si la usas de forma positiva como si la empleas en tu contra. Es como la electricidad. Puede iluminar una ciudad o provocar un incendio devastador, todo depende de cómo la apliques. Si siembras dudas, miedos e incredulidad, eso mismo se arraigará en tu subconsciente y tarde o temprano te llevará al fracaso. Pero si cultivas confianza, optimismo y determinación, esas semillas crecerán como pilares que te impulsarán hacia la cima. Y aquí entra en juego una herramienta silenciosa pero invencible: el hábito. Todo lo que repetimos se convierte en parte de nosotros. Así como un disco tiene un surco que guía a la aguja del fonógrafo, la mente humana sigue los caminos que los hábitos marcan. Cada pensamiento repetido, cada acción reiterada, va moldeando quién eres y hacia dónde te diriges. El hábito no distingue entre lo bueno y lo malo. Puede arrastrarte a la esclavitud de un vicio o elevarte a la grandeza de una disciplina. Por repetición, una persona se hace adicta a la bebida o la droga. Pero también por repetición, otro individuo puede desarrollar la constancia para aprender un arte, perfeccionar una profesión o forjar una mentalidad indestructible. La clave está en dirigir tus pensamientos de forma voluntaria hacia el camino que deseas. Incluso si al inicio tienes que forzarte, incluso si parece incómodo. Hazlo hasta que se vuelva automático. Así como aprendiste a escribir, moviendo torpemente la mano hasta que las letras fluyeron solas, de igual manera tu mente adoptará la confianza en ti mismo como un hábito natural. La verdadera magia ocurre cuando ya no tienes que recordarte que eres capaz, porque tu subconsciente lo grita por ti. En ese momento, tu fe en ti mismo se convierte en el pensamiento dominante, y desde ahí dirige cada palabra, cada acción y cada decisión. El hábito de la autoconfianza es el cimiento sobre el cual puedes construir cualquier sueño. Y no basta con entenderlo en teoría. Hay que practicarlo, repetirlo y vivirlo hasta que tu mente se moldee por completo. Entonces comprobarás que todo deseo profundamente sembrado busca y encuentra siempre la manera de manifestarse. Dentro de cada ser humano existe un océano de posibilidades, un universo oculto que muchas veces permanece dormido, esperando únicamente el llamado de la visión y la fe personal para despertar. No basta con desear, soñar o esperar. Hace falta la chispa de la autoconfianza para elevarnos por encima de las limitaciones del entorno, de los prejuicios sociales y de los temores heredados. La mente humana es la máquina más maravillosa que existe. Su capacidad de expansión no tiene fronteras claras. Tal como los pétalos de una flor se abren lentamente bajo el sol, la mente también se despliega cuando se ejercita en el pensamiento profundo y en la reflexión constante. Cada libro leído, cada experiencia vivida y cada desafío enfrentado es un rayo de luz que estimula nuevos niveles de comprensión. Lo más asombroso es que nunca llegamos a un límite definido. Nadie puede decir dónde termina el poder de la mente o hasta qué punto puede desarrollarse. El crecimiento depende, en gran parte, de cuánto la pongamos a trabajar, de cuánto la alimentemos con ideas, aprendizajes y metas claras. Una mente que se desafía día a día en el análisis y la creatividad, inevitablemente se fortalece y alcanza niveles de interpretación que antes parecían inalcanzables. Ejemplos hay muchos. Pensemos en Lucius Cook, de Louisville, un hombre que nació sin piernas y que dependió toda su vida de un carro para moverse. Pese a lo que otros considerarían una desventaja insuperable, Cook construyó una gran industria, alcanzó el éxito empresarial y amasó una fortuna. Su cuerpo tenía límites, pero su confianza en sí mismo era infinita. Su caso nos grita una verdad: lo que realmente nos impulsa no son las condiciones externas, sino la visión interior. Contrastemos esto con otro joven visto a menudo en la Quinta Avenida de Nueva York, también sin piernas,
rodando en su carrito y extendiendo la mano para pedir limosna. Su mente es tan capaz como la de cualquier otra persona, pero la diferencia radica en cómo piensa de sí mismo. Mientras uno eligió verse como creador, el otro se asumió como víctima. La autopercepción es, en definitiva, la raíz del destino. Recordemos también a Henry Ford. No nació millonario ni con estudios brillantes. Fue un simple mecánico, rodeado de compañeros con igual o mayor talento. La diferencia fue que Ford se liberó del pensamiento de pobreza, cultivó una fe absoluta en su capacidad y desarrolló la visión de un futuro que todavía nadie imaginaba. Esa confianza interior lo impulsó a transformar la industria automotriz y a dejar una huella imborrable en la historia. Un caso aún más inspirador es el de Milo C. Jones, de Wisconsin. La parálisis lo dejó postrado, incapaz de mover un solo músculo. Muchos se habrían resignado a una vida de dependencia y sufrimiento. Sin embargo, Milo comprendió que, aunque su cuerpo estaba limitado, su mente estaba intacta. Desde su cama, creó un propósito definido: producir salchichas de cerdo y convertirlas en un negocio nacional. Con la ayuda de su familia, su visión se hizo realidad. La marca se expandió por todo Estados Unidos, generando riqueza y reconocimiento, todo gracias a una mente determinada y una autoconfianza que no conocía excusas. Estos ejemplos nos enseñan algo irrefutable. Donde prevalece el pensamiento, allí se encuentra el poder. No importan las limitaciones físicas, los recursos escasos o las circunstancias adversas. Lo que determina hasta dónde llegarás es la fuerza con la que creas en ti mismo y en tu propósito. Este viaje no termina aquí. El siguiente paso nos conducirá a otro pilar esencial del éxito: el hábito del ahorro, una disciplina que fortalece la independencia, la seguridad y la libertad personal. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en la próxima lección, donde descubrirás cómo el dominio de este hábito puede transformar tu vida tanto como lo hizo la autoconfianza.